especialista en medicina interna y actualmente docente de cátedra de clínica en la Universidad de Guayaquil. Doctor, le damos paso a su charla. Muy amable, muchas gracias por haberme hecho partícipe de esta reunión científica que tienen ustedes. Vamos a ver un tema muy interesante. Es una emergencia médica, un reto y un desafío para el médico clínico, para el médico general, para el médico internista, el tratamiento, el diagnóstico. Por eso lo he puesto como cetoacidosis diabética, estrategias diagnósticas y terapéuticas. Voy a tratar de, en una hora, hablar más o menos todo lo que corresponde a este tema, ¿no? Pues bueno, recuerde que los alimentos con alto contenido de azúcar estimulan la liberación de la insulina. Pues ahí tenemos el páncreas, que es el órgano que secreta, pues obviamente, la insulina. La falta de alimentos inhibe obviamente la liberación de insulina. Pues lo he puesto como el protagonista de esta charla, ¿no? Recuerden ustedes que la diabetes tiene tres complicaciones agudas. Una es la cetoacidosis diabética, el otro es el estado hiperosmolar hiperglicémico o estado hiperosmolar no cetósico, es lo mismo. Hace mucho tiempo se cambió la nomenclatura, hablábamos de coma hiperosmolar no cetósico, se cambió la nomenclatura porque los pacientes no necesariamente llegaban en coma y era medio confuso decirle a los familiares, decirle, su paciente está en coma, entonces el doctor está hablando cómo está en coma. Y la otra complicación aguda es la hipoglicemia, de la cual vamos a tratar el día de hoy, es la cetoacidosis diabética. Aspectos históricos. En el año de 1996, la Asociación Americana de Diabetes para las administraciones o admisiones hospitalarias la define como aquella entidad clínica que afecta a diabéticos con una glicemia mayor de 250 miligramos por decilitro. Generalmente pueden llegar hasta 500 o 600, rara vez mayor a 800. Si tengo una glicemia mayor de 800, debo de pensar inmediatamente en un estado hiperosmolar no cetósico. El pH arterial menor de 7,35 o un bicarbonato menor de 15, esto es variable y de hecho los criterios han cambiado un poco con respecto a esto. La presencia de cetonuria o de cetonemia. Recordemos que en nuestro país no medimos la cetonemia, solo medimos cetonuria. En cuanto a la epidemiología, la cetoacidosis diabética puede ser el debut o la presentación de un paciente con diabetes mellitus tipo 1. Eso no quiere decir que es exclusiva de la diabetes mellitus tipo 1. También puede presentarse en la diabetes mellitus tipo 2, en situaciones de estrés. ¿A qué se refiere el estrés? No el estrés de dar la clase o de un examen. Se refiere a estrés, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, una enfermedad cerebrovascular, una pancreatitis aguda, un politrauma, etc. Generalmente tiene mayor frecuencia en menores de 65 años, representa el 6,3% de las hospitalizaciones, 6,3 por cada 100, y la letalidad, es decir, el número de muertos por esta causa, representan el 0,4 al 1,1% de los ingresos hospitalarios, ¿no? De las hospitalizaciones. Ahí ustedes pueden ver los casos fatales, ¿no? En los Estados Unidos entre los años 2000 a 2014, ¿no? Ahí tenemos el porcentaje de hospitalizados con casos fatales, ¿no verdad? Y del otro lado tenemos pues las hospitalizaciones con cetoacidosis diabética, ¿no? Vemos que es inversamente proporcional. ¿Okay? En cuanto a la patogénesis o cómo se produce la enfermedad, tenemos que recordar un poco de fisiopatología, un poco de fisiología. A medida que la concentración del glucosa en suero aumenta, es decir, hay hiperglicemia, después de una comida, después de comida algún carbohidrato que contenga glucosa, la glucosa ingresa a las células beta pancreáticas, iniciando una secuencia de eventos que conducen a la liberación, obviamente, de ese sustrato, de esta sustancia polipeptídica, de esta hormona que es la insulina, ¿no?
enzima. La insulina restaura la normoglucemia al disminuir la producción de glucosa hepática mediante reducciones tanto en la glucogenólisis como en la gluconeogénesis y al aumentar la captación de glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo. Es necesaria la inhibición de la secreción de glucagón inducida por insulina, pues contribuye a la disminución de la producción de la glucosa hepática. Este efecto está mediado por la inhibición directa de la secreción de glucagón y del gen glucagón en las células alfa pancreáticas. La deficiencia de la insulina, por ejemplo, en un paciente de diabetes tipo 1, y o la resistencia, por ejemplo, en un paciente diabético tipo 2 que tenga insulina resistencia, un obeso, por ejemplo, el exceso de glucagón que puede resultar de la eliminación del efecto supresor normal de la insulina, el aumento de las secreciones de las catecolaminas en las situaciones de estrés, evento cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, politrauma, etc., como también puede ser liberación de otras sustancias como el cortisol, la hormona de crecimiento, que se oponen a las acciones de la insulina, también contribuyen al aumento de la producción de glucosa y cetoácidos. Ya hablaremos específicamente de los cetoácidos. La deficiencia de insulina es más grave en la cetoacidosis diabética en comparación con el estado hiperosmolar. Y esto tiene importancia porque mientras más déficit de insulina hay, va a haber mayor producción de cuerpos cetónicos. Entonces, en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, la causa de la acidosis justamente es el déficit de insulina. Mayor actividad de la lipasa sensible a las hormonas que liberan los ácidos grasos libres y el glicerol. Los ácidos grasos son transportados principalmente unidos a la albúmina, al lecho esplácnico, y son absorbidos por los hepatocitos. Dentro del citoplasma, los hepatocitos se activan mediante la unión del ácido graso a la coenzima A, formando la acilcoenzima A, es decir, el ácido graso coenzima A. La combinación de poca insulina y una mayor actividad de glucagón en las células del hígado crea condiciones que aceleran la entrada de la acilcoenzima A en las mitocondrias. Este transporte está mediado por un par de reacciones a nivel de la carnitina palmitoiltransferasa. Dentro de las mitocondrias, la oxidación beta divide los ácidos grasos en múltiples unidades de 2 carbonos de acetilcoenzima A. Esta molécula puede tener uno de 3 destinos. Ingresa el ciclo de Krebs para oxidarse a dióxido de carbono y agua, creando así el trifosfato de adenosina para darnos energía. Se exporta indirectamente al citoplasma, donde se utiliza la acetilcoenzima A para sintetizar de ácidos grasos, o ingresa a la ruta metabólica cetogénica para formar el ácido acetoacético, y es uno de los responsables de los cuerpos cetónicos. La gravedad de la acidosis metabólica y el aumento de la brecha aniónica, del anion gap, la brecha aniónica es el anion gap, dependen de varios factores. La tasa y la duración de la producción de cetoácidos, la tasa de metabolismo de los cetoácidos, la tasa de pérdida de aniones cetoácidos en la orina, el volumen de distribución de los aniones cetoácidos y la tasa de expresión neta de los ácidos. Esto es lo que ocurre en el interior de la mitocondria. Miren ustedes que tienen ustedes la fructosa 2,6-bifosfato, que entra en el ciclo de lo que es la glucólisis y la glucogenólisis. La glucosa 6-fosfato pasa por la vía del piruvato, citrato de acetilcoenzima A junto con la carboxilasa de acetilcoenzima A para formar malonicoenzima A. Por el otro lado, la propia acetilcoenzima A interviene sobre la carnitina palmitoiltransferasa tipo 1 a través de una translocasa para transformarla en la acilcarnitina grasa y llevarlo a la beta oxidación, que lleva a estas dos vías o estas tres destinos, entre esos la formación de los ácidos, especialmente del ácido acetoacético, ¿no? Ahí tenemos, para resumir, la patogénesis de la cetoacidosis diabética. Tenemos que tener que el déficit absoluto de insulina, por eso está presente en los pacientes con diabetes tipo 1,
o en los pacientes en que tienen gran cantidad de hormonas contrarreguladoras en las situaciones de estrés, glucagón, catecolaminas, puede ser también el cortisol, estas son las hormonas contrarreguladoras, producen aumento, en el caso de la ausencia absoluta o déficit parcial de la insulina, aumento de la lipólisis, aumento de los ácidos grasos libres a nivel del hígado, aumenta la cetogénesis, ya explicamos el mecanismo, disminuye la reserva alcalina porque hay más pérdida de ácidos, y esto lleva pues, obviamente a la acidosis. Recuerden ustedes que los ácidos grasos a nivel hepático aumentan las triglicéridos y favorecen la hiperlipidemia. Por otro lado, los ácidos grasos libres también están en relación con que cuando hay aumento de las hormonas contrarreguladoras, hay disminución de la síntesis proteica, aumento de la proteólisis, aumento de los sustratos para la gluconeogénesis, y eso lleva a la glucogénesis, con disminución de la utilización de la glucosa, y lleva pues obviamente a la hiperglicemia, que pues obviamente al haber más glucosa en la sangre, esta se excreta a través de la diuresis osmótica, a través del riñón, provocando glucosuria. Esto pues hace que haya una pérdida grave de agua y de electrolitos, y obviamente llega, en el caso del estado hiperosmolar, a la hiperosmolaridad, lleva también a la deshidratación y a la disfunción renal. Estos son los criterios actuales de la cetoacidosis diabética, y entre esos pues unos antiguos, otros nuevos. Entre estos tenemos pues la glicemia mayor de 250, se mantiene el criterio que en la cetoacidosis diabética es muy raro que llegue más allá de 800, lo normal es que se presente entre 500 y 600, pero siempre mayor de 250. Existe una excepción para que exista cetoacidosis diabética, o bueno, algunas excepciones, para que exista cetoacidosis diabética con glicemia normal. Ejemplo, en la cetosis de ayuno, ejemplo, en la cetosis alcohólica, y en aquellos pacientes que hayan recibido dosis de insulina o estén utilizando SGLT2, que es un grupo terapéutico de antidiabéticos orales. Entre estos están la dapaglifosina, la empaglifosina. Otro criterio diagnóstico es el pH arterial menos de 730, otros dicen menos de 720, o que el paciente tenga un bicarbonato menor de 10, el criterio anterior era menor de 15. Pues bueno, esto es dependiente obviamente de los nuevos criterios, ¿no? La cetonuria o la presencia de cetonemia, el anión GAP elevado, que lo explicaremos un poco más adelante, los usos de los antidiabéticos orales, en este caso, este grupo terapéutico que predispone la cetoacidosis diabética. Predispone en el 1%. No hay que tenerle miedo a los medicamentos, hay que saber utilizarlos. Ese es el detalle. No es que por usar SGLT2 mi paciente va a tener cetoacidosis diabética. Yo tengo que seleccionar adecuadamente al paciente para darle un SGLT2. Repito, los SGLT2 son fármacos nuevos, entre estos están la EMPA y la dapaglifosina, que es lo que hay en el mercado ecuatoriano, y estos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Disminuyen el umbral renal de glucosa en el riñón y hacen que el paciente excrete abundantes cantidades de glucosa por la orina. Y el otro criterio muy importante es que el paciente tenga osmolaridad plasmática normal, que ya explicaremos un poquito más adelante cómo se calcula. ¿Cuáles son los factores predisponentes para la cetoacidosis diabética? Pues bueno, siempre y a la cabeza, la causa más frecuente de la cetoacidosis diabética son las infecciones. Y los pacientes con cetoacidosis diabética y el paciente diabético, la infección más frecuente que siempre tiene es la infección de vías urinarias. Entonces, la segunda infección más frecuente en el paciente con diabetes son las infecciones respiratorias, tanto del aparato respiratorio superior como del aparato respiratorio inferior, pero más frecuente obviamente la neumonía. Luego, en tercer lugar, está el diabético como causa predisponente de una cetoacidosis diabética. Ojo, los SGLT2, empaglifosina, dapaglifosina, favorecen las infecciones de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque producen glucosuria. Segundo, la dosis de la insulina
es muy importante cuánto está recibiendo de insulina el paciente o abandonó el paciente la dosis con insulina. Un diabético tipo 1 que abandona el tratamiento con insulina o la dosis de insulina que está tomando es deficiente. Y nos ha tocado muchas experiencias hospitalarias y a veces incluso el paciente diabético que ya tiene retinopatía diabética no ve exactamente cuántas dosis de cuántas unidades de insulina se está colocando. En alguna ocasión un paciente se le había caducado la insulina y estaba usando una insulina caducada. Todos esos detalles son importantes. Yo tengo que estar averiguando. ¿Dónde están esos detalles? Esos detalles inequívocamente están en la historia clínica. Usted tiene que hacer una historia clínica detallada. El 70% del diagnóstico de todas las enfermedades está en una buena historia clínica. Tiene usted obligatoriamente que hacer una historia clínica. Por más de que existan todos los exámenes complementarios, usted puede tener todo en su hospital o en su lugar de trabajo. Si ha hecho mal la historia clínica, no va a tener el rendimiento diagnóstico adecuado. Otra causa puede ser el inicio de una diabetes mellitus tipo 1 y de entrada dije que la cetoacidosis diabética es una enfermedad que puede ser el debut de la diabetes mellitus tipo 1. Situaciones de estrés, como por ejemplo un infarto agudo del miocardio, una enfermedad cerebrovascular, el estrés quirúrgico o emocional, especialmente después en un postoperatorio, algunas drogas, medicamentos que produzcan aumento de la glicemia, puede ser causa de que me pueden llevar al paciente. Ejemplo, el paciente está tomando esteroides por alguna causa, le recetaron por algún dolor o le inyectaron algún corticoide, puede ser causa de producir hiperglicemia, cetoacidosis diabética. El politrauma, ya lo habíamos nombrado, la gastroenteritis, la pancreatitis, las transgresiones alimentarias pueden ser causas de cetoacidosis diabética, el hipertiroidismo también puede ser una causa de cetoacidosis diabética, y cuando nosotros ya hemos buscado y hemos hecho una anamnesis y un examen físico completo, correcto, exhaustivo, y no hemos encontrado ninguna causa que predisponga al desarrollo de este evento de cetoacidosis diabética, de esta emergencia en diabetes, pues podemos decir que es de origen idiopático desconocido, ¿no? Ahí tenemos un poco más las causas de la cetoacidosis diabética. Como ustedes pueden ver, el tratamiento inadecuado con insulina, no está utilizando la insulina adecuadamente, la cantidad, la dosis, etc. Nueva presentación de los pacientes con diabetes entre un 20 a un 25%, más en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, puede ser la presentación, el debut, también puede ser presentación en los diabéticos tipo 2. Enfermedad aguda, ya dijimos que las infecciones eran las más frecuentes, entre un 30 a 40%, desde un 25% a un 40% de las veces son dadas por infecciones, ya dijimos las infecciones urinarias, infecciones respiratorias, infecciones de tejido blando. Enfermedad cerebrovascular, infarto de miocardio, pancreatitis, drogas como por ejemplo la clozapina, la olanzapina, otras drogas como la cocaína, el litio que se utiliza en ciertas entidades psiquiátricas, los inhibidores de la SGT2, empalifosina, apalifosina, terebutalina, por ejemplo, que no tenemos en el mercado ecuatoriano, pero se usa para el tratamiento del EPOC y del asma bronquial. Miren ustedes, acá puse solo como para recordar que en cambio para el estado hiperosmolar no cetóxico existen muchísimas más causas. Cambios fisiopatológicos clínicos en la cetoacidosis diabética, ¿no? La proteólisis, el déficit de insulina que genera a nivel del músculo proteólisis, síntesis proteica, eso lleva a una respuesta clínica, ¿no? Un estado catabólico. En el hígado, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar cetogénesis. A nivel del tejido adiposo va a ocasionar lipólisis. ¿A qué lleva esto? A la acidosis metabólica. Puede producir también gluconeogenesis y glucogenólisis. Acuérdense, gluconeogenesis a partir de otras fuentes que no sean carbohidratos y glucogenólisis a partir de lo que está guardado del glucógeno hepático y del glucógeno muscular
para generar hiperglicemia, ¿no? Músculo y tejido adiposo, mala utilización de la glucosa, pues va a llevar a una hiperglicemia. Fisiopatológicamente el paciente está con hiperglicemia, lo que lleva a que el líquido, ¿no verdad? El agua salga del espacio vascular hacia, perdón, que esté en el espacio vascular, el paciente tiene poliuria y entonces el paciente va a tener aumento de la sensación de sed, va a tener mayor ingesta hídrica, va a estar un paciente deshidratado, vamos a tener una respuesta renal de la hormona antidiurética, tener mucho cuidado con la bulimia en los ancianos. Una cetoacidosis diabética es muchísimo más grave en los ancianos, responden peor a la deshidratación, hay disminución de la tasa de filtración glomerular, hay que tener cuidado en el paciente anciano que ya tenga una insuficiencia renal subyacente y tener mucho cuidado con los pacientes que ya utilizan diuréticos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva que tome furosemida, que tome spironolactona, va a llevar a que el paciente tenga pérdida de agua y electrolitos y como respuesta clínica podemos tener alteraciones en la osmolaridad plasmática. Ahí tenemos un estudio comparativo entre, o digamos que una comparación, no un estudio comparativo, pero una comparación entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico. Los síntomas clásicos, que son poliuria, polidipsia, polifagia, van a ser mucho mayores en el estado hiperosmolar que en la cetoacidosis diabética. En cambio, la deshidratación va a ser mucho mayor en el estado hiperosmolar que en la cetoacidosis. ¿Por qué? Porque recordemos que dije que en el estado hiperosmolar el paciente tiene 800.000 de glicemia. El de acá, la cetoacidosis tiene 250, 300, 400, 500. Y entonces, al tener más glucosuria, va a tener más deshidratación, entonces va a estar más deshidratado el estado hiperosmolar. ¿Quién va a tener acidosis? Pues obviamente va a tener acidosis, la cetoacidosis diabética, y puede eventualmente aparecer en un estado hiperosmolar no cetósico. Náuseas, vómito y dolor abdominal son síntomas asociados a la acidosis, entonces por lo tanto vamos a encontrarlo en la cetoacidosis diabética. Trastornos neurológicos van a ser mucho mayores en el estado hiperosmolar, pueden estar presentes en la cetoacidosis diabética, especialmente en la cetoacidosis diabética grave, en la cetosis o la acidosis grave. En el estado hiperosmolar es mucho más frecuente, por eso les decía que hace muchos años se le decía no estado hiperosmolar, sino coma hiperosmolar. Fiebre puede estar presente en ambas. La hipotermia es negativa en el estado hiperosmolar, pero puede estar presente en la cetoacidosis diabética. Antecedentes de insuficiencia renal y insuficiencia cardíaca es mucho más frecuente en el estado hiperosmolar. ¿Por qué? Porque en el estado hiperosmolar los pacientes son más viejos. Decíamos que en la cetoacidosis diabética se presenta en pacientes menores de 65 años, probablemente con menos riesgo de tener insuficiencia renal, con probabilidad de tener menos riesgo de insuficiencia cardíaca. Mientras que el estado hiperosmolar se presenta con mayor frecuencia en mayores de 60 años, que van a tener insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabético, etc. Es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2 y obviamente el número de pacientes con diabetes tipo 2 es muchísimo mayor que en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Estos son los déficits aproximados de la cantidad de líquidos y electrolitos que el paciente pierde en un estado hiperosmolar y en una cetoacidosis diabética. Miren ustedes que el paciente tiene un total de agua de déficit mayor a 9 litros en el estado hiperosmolar, mayor de 6 litros en el paciente con cetoacidosis diabética. El déficit de agua se puede reponer con 100 ml por kilo en la cetoacidosis y entre 100 y 200 en el estado hiperosmolar. En cuanto a los electrolitos, miren ustedes que el sodio se pierde más en el estado hiperosmolar, el cloro más se pierde en el estado hiperosmolar, el potasio se pierde un poco más en el estado hiperosmolar, mientras el fósforo se pierde más en la cetoacidosis diabética, magnesio y calcio son iguales. Y todo esto tiene importancia porque no solamente voy a tratar la hiperglicemia, sino que tengo que tratar la deshidratación, tengo que tratar la acidosis, tengo que tratar la hipocalemia, porque el paciente que le voy a poner la insulina, el efecto colateral de la insulina es provocar hipocalemia,
entonces tengo que reponer potasio, le voy a poner insulina al paciente y la insulina tiene como efecto colateral bajar potasio. Si le bajo mucho el potasio a mi paciente, voy a tener arritmias cardíacas y a lo mejor no se muere de la cetoacidosis diabética y se muere por arritmias cardíacas, especialmente arritmias ventriculares. Estrategias diagnósticas, buscar siempre los factores precipitantes, infecciones entre un 25 y 40%, ¿no? Es decir, tengo que buscarle al paciente una infección respiratoria, siempre la infección de vías urinarias, porque los pacientes diabéticos tienen infecciones de vías urinarias, qué medicamentos estaba tomando, la dosis de insulina, un estado de estrés, sea pues enfermedad cerebrovascular, politrauma, gastroenteritis, pancreatitis, el postoperatorio, etc. Medicamentos, tengo que averiguar qué está tomando mi paciente. Otras, y un desconocido, pues un 20 a un 35%. Entre las estrategias diagnósticas tengo que tener en cuenta el cuadro clínico de mi paciente. Va a tener los síntomas típicos de la diabetes, que son pues polidipsia, poliuria y polifagia. Claro, la glicemia se queda fuera de la célula, porque ¿cuál es la función de la insulina? La función de la insulina es meter o hacer entrar la glucosa desde el espacio vascular hacia el interior de la célula. Si hay un déficit de insulina, ¿qué pasa? La glucosa no puede entrar al interior de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula va a tener hambre porque no le llega glucosa, no le llega el alimento, ¿no es verdad? Entonces, a través de los receptores, le dice a los receptores, tengo hambre. Entonces, ¿qué hace? El paciente come más y eso va a generar más hiperglicemia. Acuérdense ustedes que la glicemia el azúcar es un cotransportador de sodio. Entonces, al estar afuera, jala el sodio del interior de la célula hacia el exterior de la célula, provocando que con eso también se me vaya el agua, porque acuérdense que el sodio arrastra el agua, y entonces la célula va a estar deshidratada, ¿sí? Y entonces el paciente las células nuevamente a través de los receptores le va a decir, necesito más agua, y entonces el paciente empieza a tener más sed y va a tomar más agua, ¿no? Y al haber gran cantidad de agua en el espacio vascular, si tengo un riñón funcionante, si tengo un riñón apto, que tenga un riñón competente, el paciente va a eliminar mayor cantidad de agua y va a tener poliuria. El paciente puede tener eventualmente anorexia, náuseas, vómitos en el 80% de los pacientes y dolor abdominal son síntomas precisos de la cetosis. De hecho, la cetoacidosis diabética es un diagnóstico diferencial del abdomen agudo no quirúrgico. Me viene un paciente con abdomen agudo, obligatoriamente debo de medirle glicemia, porque puedo estar frente a una cetoacidosis. Recuerden ustedes que la cetoacidosis produce cetonemia y cetonuria. Entonces, la cetonuria no solamente es, o la cetonemia, al estar en sangre, ahí en sangre, en orina y en todos los líquidos corporales, aumenta a nivel del estómago y esto es lo que produce el dolor abdominal. Puede haber debilidad, visión borrosa. La visión borrosa obviamente dependiendo del nivel de glicemia, contracturas musculares y en estados muy graves puede llegar a la alteración del nivel de conciencia y el paciente puede llegar a tener coma, puede llegar a un estado de coma. La exploración física es importante, el paciente va a estar hipovolémico, puede llegar a shock hipovolémico, el paciente va a estar taquicárdico, 115, 120 latidos por minuto, va a estar hipotenso, puede tener hipotensión ortostática, es decir, al cambio de la posición, el paciente puede tener arritmias, una de las causas es la hipocalemia, otra causa puede ser la propia acidosis, produce depresión miocárdica, produciendo arritmias cardíacas y muerte, signos de deshidratación, pues vamos a ver al paciente ojeroso, falta de turgencia de la piel, recuerden que eso está oculto, no se encuentra en los pacientes ancianos, piel tibia y caliente porque hay vasodilatación sistémica, puede haber o no hepatomegalia, aliento cetónico, nos enseñan en la facultad que el aliento es olor a fruta, falso, es un olor agrio, horrible, respiración de Kussmaul, la famosa polipnia, es inequívoca, una vez que uno ha visto por primera vez una respiración de Kussmaul, no se olvida el resto de la vida,
distensión gástrica, puede ser, o puede aparecer también a nivel neurológico hiporreflexia en estadios iniciales. ¿Qué debo de pedir al paciente con cetoacidosis diabética? Debo de pedirle obviamente una glicemia, que puede ser por laboratorio o una glicemia capilar. Hoy en día tenemos la facilidad de que en todas las emergencias podemos tener una glicemia capilar y en cuestión de un minuto o pocos segundos, nosotros podemos tener una glicemia que es referencial, que tiene un error de un 5 a 10% con respecto a una glicemia central, a una glicemia de laboratorio. Es obligatorio pedir una gasometría arterial. ¿Por qué? Porque acuérdate que el paciente tiene acidosis metabólica, un trastorno del equilibrio ácido-base. ¿Con qué frecuencia debo de pedir una gasometría arterial? Debo de pedirla de acuerdo a la gravedad del paciente, pero mínimo un paciente que usted está manejando con una cetoacidosis diabética debe pedir mínimo entre 3 y 4 gasometrías en 24 horas. La glicemia la tiene que medir horaria, por lo menos tiene que ser una glicemia capilar horaria. Tengo que pedirle un examen general de orina y pedirle físico, químico y sedimento, por supuesto, porque decíamos que tenemos que buscar la causa de la cetoacidosis diabética. Mientras usted no trate la causa de la cetoacidosis diabética, el ciclo persiste. Entonces tengo que pedirle un examen general de orina, tengo que pedirle, buscando ¿qué? Una infección de vías urinarias que dijimos que era la causa más frecuente de infecciones de los diabéticos y es la causa más frecuente de cetoacidosis diabética. Tengo que pedirle el hidronograma. Claro, si acabamos de decir que tiene déficit de sodio, de potasio, de cloro, de calcio, de fósforo, debo de pedirle todo eso a mi paciente. Debo de pedirle función renal. Claro, dijimos que es un paciente que tiene un shock hipovolémico, que está hipovolémico. Entonces tengo que pedirle urea y creatinina para ver si mi paciente no está haciendo una insuficiencia renal de tipo prerrenal, ¿sí? O me va a hacer un fracaso agudo. O ya es un renal crónico y tiene hipercalemia, que también me puede llevar a arritmias cardíacas, ¿no? El paciente no me orina. Es un paciente de 80 años que viene con una cetoacidosis diabética y no orina. Ojo, cuidado, a lo mejor ya es un paciente renal crónico. Debo de pedirle hematócrito, hemoglobina, proteínas. Sin lugar a dudas, tengo que saber cuál es el hematócrito de este paciente, en qué estado hemodinámico se encuentra, recuento de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y fórmula diferencial. Claro, a ver si tiene leucocitosis, ver si es un problema infeccioso. Debo de pedirle enzimas hepáticas, alaminotransferasa y aspartato aminotransferasa, LDH, por supuesto, porque necesito saber cuál es la condición del hígado de mi paciente. Puede ser un hepatópata que al mismo tiempo tenga una cetoacidosis diabética. Los pacientes no vienen como dice el libro, ¿no? No nos vienen solo con cetoacidosis diabética. El paciente tiene cetoacidosis diabética, al mismo tiempo tiene un pie diabético, tiene antecedentes de asma bronquial, antecedentes de infarto agudo del miocardio, al mismo tiempo. CPK, ¿por qué? CPK-MB, troponina T, troponina I, en el caso de que el paciente haya debutado con dolor precordial, porque la causa o el desencadenante de la cetoacidosis diabética pudo haber sido un infarto agudo del miocardio. Amilasemia, amilasa, lipasa, pancreatitis, urocultivo, obviamente infección de vías urinarias, electrocardiograma, infarto agudo del miocardio. Radiografía estándar de tórax. Por supuesto, tengo que pedirle a mi paciente. ¿Por qué? Porque dijimos que la causa más frecuente era, la segunda más frecuente eran las infecciones de las vías respiratorias, especialmente superiores. Entonces puede ser una neumonía. Otros, dependiendo de qué. Dependiendo obviamente de el cuadro clínico específico de cada paciente. Ejemplo, sospecho un tromboembolismo pulmonar, deberé de pedir dímero D. Está de moda el COVID, tendré que pedir pues los exámenes pertinentes para la enfermedad pandémica que estamos viviendo, ¿no? Consecuencias sobre el equilibrio ácido-básico en el paciente. Entonces, el paciente va a tener una acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Y esta característica es distintiva de la acidosis metabólica por cetoacidosis diabética, por insuficiencia renal, por cetosis de ayuno, por acidosis láctica, por intoxicación por paraldehído, por intoxicación por salicilatos. Entonces, esas de ahí son solo de estas patologías. Acidosis metabólica con anión GAP alto.
Entonces, si yo encuentro una acidosis metabólica con anión GAP alto, el diagnóstico diferencial se me resume a estas patologías. ¿Cómo mido el anión GAP? Es el sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Valor normal entre 6 y 10. Más allá de eso, yo hablo de un anión GAP elevado. También podemos hacer el anión GAP real menos el anión GAP normal, que debe de ser igual al valor del déficit del bicarbonato. Otra opción es medir el cociente GAP cociente del GAP, del anión GAP, dividido para el bicarbonato debe de ser igual a 1. Tenemos una complicación con respecto al tratamiento de los pacientes con cetoacidosis diabética, que es la acidosis metabólica con hipercloremia. Esto ocurre en los pacientes que son maltratados, mal manejados. Ejemplo, llega un paciente con cetoacidosis diabética, lo reciben en la emergencia y se acuerdan que en la charla le dijeron que el paciente tiene un déficit de 6 litros de agua, ¿no? Y como es generoso, le pasa 4 litros en una hora. 4 litros de solución salina. Ya vamos a ver cuáles son las soluciones que necesitamos utilizar. Le pasa 4 litros de solución salina y lo manda al hospital más cercano. Estaba en un centro de salud de mediana complejidad y lo manda al tercer nivel. El paciente me llega con 3 complicaciones. Me llega en edema agudo de pulmón, porque no se dio cuenta que el paciente ya era insuficiente cardíaco. Me llega con hipernatremia y me llega con acidosis metabólica por su cetoacidosis diabética y además con hipercloremia e hipernatremia. Y a veces llegan con edema cerebral. El edema cerebral es diastrógeno y es el que produce alta mortalidad. Y quien es el responsable es el médico. Acidosis, no, aquí no es alcalosis, es acidosis, me he equivocado al colocar, es acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Cómo lo encontramos? Cuando hago el cociente GAP, anión GAP, dividido para bicarbonato menor a 1, acuérdense que en el anterior era igual a 1, el déficit de volumen es leve porque ya le pasaron líquido, la disminución de la función renal es leve porque ya lo han hidratado, pérdida de fluidos extrarrenales ausentes, ingreso de líquidos adecuado, de hecho en algunas ocasiones está sobrehidratado. Y hay que pedir, pues obviamente, hematócrito, hemoglobina, proteínas, todos los exámenes que pueden estar normales o disminuidos porque la mayor parte de las veces el paciente está diluido, le han pasado demasiado líquido. Estas son cómo debemos reponer las pérdidas hidroelectrolíticas. El agua se debe reponer entre 75 y 150 cc por kilo, dando un total de 7.000, es decir, de entre 6 y 7 litros. Pero ojo, no es que voy a pasar los 7 litros en el momento en que encuentro al paciente. En la primera hora usted no debe de pasar más allá de 1 litro y en las 2 horas siguientes no más allá de 2 litros. ¿Sí? Ya vamos a explicar cómo se hace la hidratación. Máximo el 50% se debe dar en las primeras 24 horas y el 50% restante en las siguientes 48 horas. El sodio debe reponerse entre 7 y 10 cc por kilo, no más allá de 600 equivalentes. Pero ojo, yo no puedo pasarle a mi paciente más allá de 10 equivalentes. Bueno, ahora la guía actual dice más allá de 8 equivalentes por día. Ojo, porque puedo ocasionarle una rhabdomiólisis continua y lo voy a llevar a la muerte. Cloro entre 5 y 7 cc por kilo, 425 equivalentes, y potasio entre 5 y 10 cc por kilo, no más allá de 525 equivalentes, no más de 60 equivalentes por hora. ¿Cuáles son los criterios de gravedad en un paciente con cetoacidosis diabética? Que tenga una acidosis mixta, es decir, una acidosis metabólica y que encima tenga una acidosis respiratoria. Eso se lo conoce con el nombre de una acidosis mixta.
También el paciente puede llegar con una cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar al mismo tiempo. Eso se llama estado mixto. El paciente tiene 1000 de glicemia, pero también tiene 720 de pH, tiene 730 de pH, tiene también 10 de bicarbonato, tiene anión GAP alto, tiene cetonuria, cetonemia, etc. El paciente puede tener shock hipovolémico, puede tener hipotensión, insuficiencia cardíaca si lo bombardeas con mucho líquido, o si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca es un criterio de gravedad, porque ya no le vas a poder pasar tanto líquido porque se te va a encharcar, lo vas a sobrehidratar. El paciente que tiene hipocalemia es un paciente de extrema gravedad, porque si le pasas la insulina, le pasas el bicarbonato, los dos producen más hipocalemia y lo puedes llevar a una arritmia cardíaca que lo puedes llevar a la muerte. Un pH menor de 7.1 es un criterio de gravedad y un pH menor de 6.9 es incompatible con la vida. La insuficiencia renal aguda, sea extraprerrenal, es decir, por hipotensión, por hipovolemia, es una causa también o un criterio de gravedad. Aquí tenemos las diferentes características o estados, leve, moderado, severo, de la cetoacidosis diabética. Miren ustedes que la glicemia da igual, que esté mayor de 250. La glucosa en el plasma, bueno, este es en milimoles, el otro en miligramos por decilitro. El pH es uno de los criterios de gravedad. Entre 7.25 y 7.30 es leve, entre 7 y 7.24 es un moderado, y menos de 7 se considera como una cetoacidosis diabética severa o grave. El bicarbonato, menos de 10 es el severo. La presencia de cetonas en orina y no tiene importancia. Eh, las cetonas en suero, es decir, en sangre, son importantes. Lamentablemente estas no medimos aquí en el Ecuador. La osmolaridad plasmática no nos interesa, sí nos interesa en el estado hiperosmolar. El anión GAP, si es mayor de 12, ya es un criterio de severidad junto con el pH y bicarbonato, ¿no? Y alteración del estado de sensorio es otro criterio de severidad. En el leve el paciente está alerta, en el moderado el paciente está alerta pero con tendencia al sueño, y en el severo el paciente puede estar en estupor o coma. Diagnóstico diferencial de la hiperglicemia. Puede ser que el paciente tenga un estado hiperosmolar no cetóxico, que el paciente tenga una hiperglicemia por algún estrés, y en el caso de la acidosis metabólica con GAP aumentado, con anión GAP aumentado, ya lo dije, acidosis láctica, la acidosis de la insuficiencia renal, la acidosis provocada por el alcohol metílico, el paraldehído, el ácido acetilsalicílico, también por la diarrea asociada a la pérdida de bicarbonato por diarrea profusa, cetosis de ayuno o la cetosis alcohólica que ya las había nombrado previamente. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas, ¿no? ¿Qué debo de hacer con mi paciente? Siempre tengo que estar al lado del paciente. Este paciente no se lo puede manejar a control remoto. Avíseme qué está ocurriendo. Tienes que estar pegado al paciente. Un detalle que se te pase, se puede complicar el paciente, se puede morir. Y es responsabilidad del médico. Dejar registro. Todo lo que ocurre, subió la glicemia, bajó, el pH mejoró, el pH subió, el pH se cayó más, etc. Acción. Que encuentro lo que está ocurriendo y debo de darle una solución. Está hipocalémico, debo de pasarle una reposición de potasio. Me subió la glucosa, le tengo que dar insulina, etcétera, etcétera. Pensamiento, ¿qué está ocurriendo con mi paciente? ¿Por qué se me bajó el azúcar? ¿Por qué se me sigue subiendo la glicemia si le estoy dando insulina? Algo está ocurriendo, algo está haciendo mal. ¿Qué está pasando en mi paciente? ¿Por qué me baja el potasio? ¿Por qué me sigue bajando el bicarbonato? ¿Por qué no se estabiliza? Personal de laboratorio disponible. Dije que necesitamos gasometrías 3 o 4 en el día. Necesito electrolitos a cada rato, cada 2 horas, cada 4 horas, dependiendo de la severidad del cuadro. Necesito hematócrito, hemoglobina, le empieza a doler el pecho al paciente, me hace un infarto agudo del miocardio, etc. Control de signos vitales cada hora, cada media hora, dependiendo de la gravedad. Control de glicemia cada hora hasta estabilizar. ¿Qué significa estabilizar? Que la glucosa esté menor de 200 y que el paciente ya no tenga puesta una bomba de insulina. Ya vamos a explicar qué significa eso.
Electrolitos cada 2 horas si es muy severo. Gasometría arterial cada 4, cada 6 horas. Balance hídrico. Tengo que saber si mi paciente está orinando. No, me dejó de orinar. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Monitorización cardíaca. Sonda nasogástrica y vesical por razones necesarias. Oxígeno con cánula nasal. Intubación endotraqueal. Ventilación mecánica. En los casos de que el paciente tenga insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, tenga desnutrición marcada, hipoalbuminemia, es necesario colocar un catéter venoso central. La hidratación. En las primeras 4 horas se debe calcular el déficit de agua, que es el agua ideal, de dónde sale el agua ideal, peso por 0,6, menos el agua real, que es el agua ideal por la osmolaridad ideal, que es 300, dividido por la osmolaridad real. Esta fórmula de la osmolaridad real es 2 veces sodio más el BUN dividido para 2,8 dividido para glucosa dividido para 18. Si no te acuerdas de la fórmula, en estado de choque, el paciente puede recibir solución salina 1000 cc más algún coloide, no necesariamente el coloide. Si hay una deflexión de volumen leve a moderada, en las primeras 4 horas puedo reponer 5 cc por kilo por hora, si es leve, moderada 10 cc por kilo hora y 15 cc por kilo hora en el caso de que sea una acidosis severa. Otra forma, en la primera hora 1000 cc y en las 3 horas restantes 500 cc, siempre y cuando vea un paciente que no tenga insuficiencia cardíaca congestiva, porque si esto le doy al insuficiente cardíaco congestivo, voy a provocarle un edema agudo de pulmón. Si es insuficiente cardíaco, deberé colocarle, por ejemplo, un catéter venoso central y dar la hidratación de acuerdo a monitorización. Luego de las primeras 4 horas, podemos utilizar esta fórmula, glicemia menos 200, el valor que salga, por 40 cc por kilo día. No se da todo el primer día, sino que se da el 50% el primer día y el 50% del valor que salga el segundo día. Si el sodio es mayor de 150, tendremos que dar una solución hipotónica al 0,45%. Y si la glicemia es menor de 200, algunos textos dicen 300, preferible 200, se debe dar dextrosa al 5% y ya lo voy a explicar más adelante por qué. Entonces, el primer parámetro para el tratamiento, hidratación. El segundo parámetro, la insulina, porque decíamos que este paciente tiene un déficit de insulina. Entonces le vamos a dar insulina cristalina o insulina regular en un bolo intravenoso de 0,15 unidades por kilo. ¿Ya? Puede ser intravenoso si no tienes una vía periférica, podrías darle subcutáneo. Lo ideal es intravenoso. Luego se debe de hacer una infusión. Hay varias formas de hacer la infusión. 1000 cc de solución salina más 100 cc de insulina. Ahí tendrías 0,1 unidades por cada cc. Ahí lo tendrías que multiplicar por la cantidad de kilos y eso lo deberías de pasar en 1 hora. Eso se hace con bomba de infusión o con un microgotero. Debes de dar la infusión hasta que la glicemia baje a 200 o 250. Luego de que la glicemia baja a 250, debes pasarlo a dextrosa. Estaba con la hidratación, acuérdate, en solución salina, lo pasamos a dextrosa. Y por eso, doctor, ¿por qué le pasamos a dextrosa si tiene un problema de hiperglicemia? Porque la insulina no es que entra y actúa y el paciente no tiene nada de insulina, en el caso de los que no sean insulina tipo 1, y acuérdate que la insulina actúa a nivel de los tejidos, y no es que la insulina entró y actuó totalmente, queda insulina residual. ¿Qué pasa si yo no le doy dextrosa? La insulina sigue actuando, ¿y qué va a pasar? En 2 horas más voy a tener hipoglicemia y eso es una iatrogenia, es un error médico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo cambio a dextrosa y bajo la dosis de la infusión de 0,1 a 0,05 unidades por kilo hora, es decir, a la mitad.
¿Hasta qué momento le dejo la infusión de insulina a mi paciente? Hasta que yo encuentre cuerpos cetónicos en orina. Ese es el marcador de la cetosis, ¿sí? Los cuerpos cetónicos. 30 minutos después de retirar la infusión, aplicar insulina subcutánea según fórmula. ¿Por qué? Porque ya bajamos a 0,05, bajamos la infusión, hasta que en un momento ya no desaparecieron los cuerpos cetónicos, voy a retirar la infusión, pero lo dejo sin nada. Vuelve a subir nuevamente la glicemia y volvemos al círculo vicioso. Entonces, 30 minutos después de retirar la infusión, aplicar insulina subcutánea. Podemos utilizar insulina gliargina o insulina NPH. Para que no te olvides, 20 unidades en ayunas y 10 unidades antes de la cena si es que utilizas NPH. Otra forma es de utilizar 0,2 o 0,3 unidades de insulina NPH por kilo de peso. Se medica el 70% en la mañana y el 30% en la noche. ¿Cuándo dar bicarbonato? No debe de, ese es el tercer escalón en el tratamiento, bicarbonato. ¿Doy o no doy bicarbonato? Hoy se sabe plenamente que no se debe dar rutinariamente el bicarbonato, solo cuando el paciente tenga un pH menor de 7, que tenga menos de 7 y respiración de Kussmaul, 7.15 que no mejora luego de varias horas de terapia convencional, presencia de hipercalemia mayor a 7 milicovalentes. La dosis práctica sería darle 50 a 100 milicovalentes de bicarbonato y pasarlo intravenoso entre 30 y 60 minutos. Bicarbonato. ¿Cuáles son las ventajas de dar el bicarbonato? Puede mejorar el estado hemodinámico cuando el shock persiste a pesar de una adecuada reposición de volumen, aumenta la contractilidad miocárdica y la respuesta cardiovascular a las catecolaminas, corrige la hipercalemia, disminuye el riesgo de edema cerebral, puede mejorar la intolerancia a la glucosa y la insulinoresistencia. ¿Por qué también hay que darle glucosa después de que cuando estás dando la bomba de insulina y te bajó a 250? Porque si lo bajas muy bruscamente o le sigues dando solo solución salina, el paciente te puede hacer hipoglucemia y te puede hacer edema cerebral. Desventajas del bicarbonato. Puede precipitar o empeorar una hipocalemia, puede producir edema de pulmón por la expansión brusca de volumen, puede disminuir el flujo cerebral, empeorar una hipofosfatemia o puede producir alcalosis de rebote. ¿Cómo reponer el potasio? Si es más de 6, no aplicar. Si es entre 5 y 6, 0.2 milicovalentes kilo hora. Si es entre 4 y 5, 0.3. Si está entre 3 y 0.4, 0.4. Y si es menos de 3, 0.5. Si el paciente tiene menos de 3 de potasio, no iniciar la infusión de insulina hasta primero haber repuesto el potasio, porque le puedes provocar una hipocalemia severa y arritmias. ¿Ya? No debes de reponer más allá de 60 miliequivalentes de potasio hora. El fosfato, solo reponer en casos de ayuno prolongado o hipofosfatemia grave. Si el fosfato es menor de 1.5 a 2, reponer 10 a 30 milimoles IV, es decir, una ampolla suficiente. Complicaciones de la cetoacidosis diabética, hipotensión, shock hipovolémico. Acuérdate que al haber gran cantidad de glucosa en la sangre, la sangre se vuelve grumosa, se vuelve espesa, entonces el paciente tiene o puede producirse trombosis vascular porque la sangre está más densa. Es prudente darle al paciente algún anticoagulante. Edema cerebral en el 50-70% de los casos. El responsable es el médico por exceso de hidratación, porque le bajaste demasiado rápido la glucosa. Fracaso renal agudo, es decir, la insuficiencia renal aguda. Edema pulmonar, porque le diste demasiado volumen, le pasaste inadecuadamente bicarbonato. Todas las alteraciones electrolíticas que hemos hablado, hipernatremia, hipercalemia, hipocalemia, hipofosfatemia, etc. Arritmias por todas las causas que yo he comentado. Puedes provocar la insuficiencia respiratoria, de hecho, porque no corriges bien la acidosis metabólica, porque puede tener trastornos asociados, etcétera, ¿no? Lo importante en estos pacientes es
la educación diabetológica. Lo ideal es que no llegue a una de estas complicaciones. Les agradezco por su atención. Si hay alguna pregunta, encantado para contestar. Chicos, si tienen alguna duda, no duden en encender sus micrófonos o escribir en el chat del Zoom. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Nosotros que vamos al internado, ¿cuáles son las recomendaciones que nos daría usted para manejar rápidamente a estos pacientes en caso de que llegue a presentarse Bueno, durante nuestro... primero lo importante, lo básico en el área de emergencia es el reconocimiento, ¿no? Entonces, primero una glicemia, luego determinar si el paciente, si ya tienes una glicemia de 400, puede ser que el paciente tenga 400 de glicemia y no tenga una cetoacidosis diabética ni un estado hiperosmolar. En ese caso se llama diabetes mellitus descompensada. Entonces, es obligatorio pedirle un examen de orina, ver cómo está la glicemia, pedirle cuerpos cetónicos en orina, obligatorio, eso sí, porque lo vas a tener como examen de orina. Si tienes cuerpos cetónicos en orina, es obligatorio pedir gasometría arterial y es importantísimo determinar cuál es la fuente que predispone o que ha precipitado la cetoacidosis diabética, es decir, una infección de vías urinarias, una neumonía, etcétera. ¿Cuál es la causa? ¿Qué lo ha llevado? Un evento cerebrovascular, una neumonía, infarto del miocardio. ¿Sí? ¿Queda contestada la pregunta o no? Sí, doctor. Muchas gracias. Creo que no hay preguntas. Yo Le tengo una agradezco. pregunta. Ah, ya. Dila, Sí, por favor. hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Buenas En el tardes. hipotético caso de que tenga un paciente que ya se le instauró la insulina y digamos que hizo una hipoglucemia y haga un ACV, sé que está contraindicado dar soluciones hiperosmolares. ¿Qué se haría en ese caso? A ver, en un paciente con una enfermedad cerebrovascular está contraindicado darle glucosa, obviamente porque va a aumentar el edema cerebral. Pero si tienes la hipoglicemia y la hipoglicemia es la que llevó al paciente al SB, tienes que darle hipoglicemia porque se va a morir por la hipoglicemia al paciente. Esa es una indicación clara de que tienes que darle hipoglicemia, tienes que darle dextrosa. Ese paciente tiene que estar con dextrosa. Vamos al otro caso, el paciente que llega con SB y tiene cetoacidosis diabética. Exactamente igual, no cambia nada. Porque si no le dejas de dar la glucosa, te va a hacer edema cerebral porque la glicemia va a seguir bajando. Y acuérdate que estamos diciendo que el paciente tiene una bomba de insulina. ¿Te acuerdas, no? Estábamos pasando la insulina. Y entonces le dejaste inadecuadamente, se te bajó demasiado, va a ser un edema cerebral y eso va a empeorar el pronóstico, ¿sí? Y se muere por el edema. En este caso, no cambia absolutamente nada en caso que el paciente tenga un evento cerebrovascular. Ujú. Muchas gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. En el chat dice, ¿cuál sería la principal diferencia entre el tratamiento de una cetoacidosis de un estado hiperosmolar? La diferencia solo es que el tratamiento es exactamente igual. La única diferencia es que en el estado hiperosmolar nunca van a usar bicarbonato. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene acidosis, no tiene trastorno del equilibrio ácido-base. El tratamiento es idéntico. De hecho, cuando yo doy mis clases de medicina interna, yo digo, el tratamiento es exactamente igual. Yo les digo, la cetoacidosis diabética es una silla que tiene 4 patas: hidratación, insulina, potasio y bicarbonato. Y en el estado hiperosmolar tiene 3 patas: hidratación, insulina y potasio. Exactamente igual. Hay una pregunta en el chat, dice, ¿existen pacientes con una glicemia de 800 y 1000? Eso sería un estado hiperosmolar. Ahí, ¿cómo el tratamiento debería estabilizarse? Poco a poco. ¿Cuánto es lo máximo que podemos bajar la glicemia por hora? Muy buena pregunta y se me pasó. El rango de bajar la glicemia es entre 60 y 80 miligramos por decilitro por hora. La infusión de insulina debe de garantizar que el paciente baje la glicemia entre 60 y 80. Si está bajando menos, significa que estoy tratando mal.
Y si estoy a más rápido, voy a generar edema cerebral en el paciente. ¿Por qué se genera el edema cerebral? Porque acuérdate que al entrar, al poner la insulina, ¿qué es lo que hace la insulina? Mete la glucosa que está en el espacio vascular al interior de la célula. Y ya dije que la glucosa es un cotransportador que lleva el sodio. Y si lleva el sodio, arrastra el agua. Entonces, si entra bruscamente la glucosa, ¿qué es lo que va a ocurrir? La célula se va a llenar rápidamente y va a provocar edema. ¿Sí? Entonces, obviamente, el rango es entre 60 y 80 por hora. Ese es el ritmo que debe de bajar. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen alguna otra duda, no duden en preguntar. Y la otra pregunta que escribieron en el chat es, y en ese caso, ¿cómo se lo manejaría? A la persona que hizo la última pregunta, doctor. Hay casos en los que en gasometría al principio existe la acidosis metabólica y se le incluye el tratamiento del bicarbonato y a las 4 horas se le realizará una nueva gasometría y sucede que ya no está en acidosis sino en alcalosis. Ya, pues ¿eso qué significa? Que hizo las cosas mal, que él, se equivocó en el tratamiento. La alcalosis metabólica no se trata. Esa de ahí la tienes que dejar ahí, pero sí, tienes que seguir tratando al paciente con la hiperglicemia. La alcalosis, acuérdate, tienes acidosis metabólica y le pasaste bicarbonato. ¿A dónde lo llevaste? A alcalosis metabólica. ¿Cuál debería de ser el tratamiento? La acidosis respiratoria. Si es que el paciente está en ventilación mecánica, ya me voy a meter en algo muy, muy denso para ustedes, lo podría hacer llevando al paciente a una ligera acidosis respiratoria, que sería el contraste. ¿Y cómo lo haría? Le bajaría la frecuencia al ventilador, pero no quiero confundir conceptos ni nada, ni que esto signifique que el paciente con alcalosis respiratoria tengo que intubarlo y tengo que llevarlo a acidosis respiratoria, porque no se trata. Tienes que dejarlo tal cual está y esperar que el bicarbonato baje. ¿Qué significa? Que hiciste mal, le pasaste demasiado bicarbonato. ¿Ya? ¿Qué sería más importante? No tratarlo, vigilarlo, ver las complicaciones del exceso de bicarbonato. Yo puse ahí cuáles eran las ventajas de haberle pasado demasiado bicarbonato, ¿no? Una de ellas, arritmias cardíacas. Tienes que estarte fijando que el paciente no te haga arritmias cardíacas, que no te haga edema agudo de pulmón y que no te haga edema cerebral. A ver, hay unas preguntas más. En el caso que llega un paciente con cetosis diabética y no sabía que era diabético, ¿se seguiría el mismo protocolo? Exactamente igual. Ese es el de debut. Entonces, lo que yo haría con ese paciente, una vez que esté estable, es determinar si es un diabético tipo 1 o es un diabético tipo 2, o es un diabético tipo LADA, o si es un diabético tipo MODI, ¿y qué MODI es? MODI 1, MODI 2, MODI 3, MODI 4, MODI 5, MODI 6. Es decir, ya la clasificación de la diabetes. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta adicional? Sí, creo que sí. Sospechamos una situación diabética, pero no encontramos cuerpos cetónicos en una pesada clínica. ¿Damos tratamiento? Sí, por supuesto. Supongamos que el paciente estuvo en el recinto Tres Postes, cerca de Yaguachi, y el médico que está ahí lo encontró con la glicemia alta y te lo envía y le pone hasta que llegue al hospital donde tú estás y le pone insulina. La insulina puede borrar los cuerpos cetónicos. Sí, yo dije que la bomba, yo decíamos que el paciente sale de la cetosis cuando desaparecen los cuerpos cetónicos. Entonces, si ya te lo mandan con insulina de un hospital, puedo ya no encontrar al paciente con cuerpos cetónicos en orina, pero todavía tiene el pH en 7.2. ¿Se me explica? ¿No? Entonces, hay que seguir tratando al paciente. Pero todavía te llega con 400 de glicemia. Entonces, todavía está en cetosis y hay que seguirlo tratando. ¿No? Ok, bueno, de mi parte les agradezco mucho. Tengo que dar clase ahorita. Les agradezco y que tengan una muy buena tarde, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Gracias, Tenga doctor. un buen día. Está bien. Gracias, doctor.